Hoy vamos a comentar la primera de las que llaman obras de misericordia espirituales, insistiendo, como siempre, que la división es relativa e imperfecta, porque lo material en el hombre conlleva una dimensión espiritual y lo espiritual en el hombre conlleva una dimensión material. Vamos a comentar esa obra que consiste o se enuncia como enseñar al que no sabe. La ignorancia, el no saber, es una forma de pobreza y muy importante. El ignorante es un indigente, porque si la vida es un conjunto de relaciones, de desafíos, de superaciones, de luchas, el no saber, el ignorar, el no haber desarrollado la inteligencia de la vida, claro, es una desventaja realmente tremenda. Es una forma muy importante de pobreza. De tal manera que en esto nos volvemos a encontrar lo que he dicho al comienzo. Normalmente, y casi al 100%, la pobreza material está unida con la ignorancia. Y la ignorancia intelectual está unida con la pobreza material. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Depende de los casos, pero normalmente van unidas. La sabiduría viene de la capacidad de reflexionar, y para que se pueda reflexionar hace falta una cierta serenidad. Claro, cuando uno está que no tiene tiempo de nada, en esas economías de subsistencia, que todo el día es buscar alimentos, o en estas economías nuevas, que todos los días es compromiso y presión, ¿cómo se puede crecer en sabiduría? Se crece en sabiduría cuando hay tiempo. Los griegos decían, el ocio es el origen de la filosofía. Claro, ese ocio lo podían disfrutar personas que no eran esclavas, personas jóvenes de familias acomodadas y que podían de alguna manera, y entrecomillándolo, perder su tiempo para hacerse preguntas serias sobre la vida. Por tanto, sabiduría, inteligencia, información están muy unidas a tener tiempo. Perdón, ha habido un pequeño accidente, pero no pasa nada. Seguimos. A tener tiempo, a tener ocio, pero no ocio de pereza, sino tiempo para pensar, silencio, ambiente de reflexión, posibilidad de hablar con los otros, y no solo en el bar, sino de cuestiones importantes, haciéndose preguntas, lecturas, etc. La ignorancia, en la medida que se padece, nos vuelve, por un lado, indefensos. ¿Cómo se puede uno defender en la vida si no sabe? La gente informada y que sabe buscar, pues ahora mismo en las páginas de internet, en las informaciones de los ministerios, es mucho más fácil que encuentre un trabajo o un beneficio o alguna cosa, que la gente desinformada, que no sabe buscar, que no sabe dónde buscar. Claro, están en una desventaja tremenda. No saben dar explicaciones. Qué distinta la persona que en una entrevista de trabajo o en una entrevista de venta o en lo que sea, sabe dar una explicación. El saber es una riqueza. No decían que no ocupa lugar, no ocupa lugar, pero cambia a la persona. Entonces, por un lado, nos vuelve indefensos, pero por otro lado, nos empuja a la violencia. Porque cuando uno no es capaz de explicar, viene el puñetazo encima de la mesa. Cuando uno no es capaz de dar razones y convencer, la tentación de ser violentos y cortar violentamente es muy grande. Y eso no solo a nivel individual y personal, sino a nivel social.
Por tanto, pobreza, riqueza, sabiduría. Y ahí nosotros, creyentes, inmediatamente dirigimos la mirada al Señor, Jesús. ¿Cómo le llamaban? ¿Cómo le decían o le nombraban antes de la resurrección? Después de la resurrección es el Kyrios, el Señor. Pero y antes, ¿cómo la gente cuando iba a él? Rabí, maestro. Es decir, su título era maestro. Porque Jesús no viene como un líder revolucionario con poder, a forzar la libertad, sino a enseñar, a proponer. De ahí que un género, un modo de enseñanza suyo muy propio, aunque era general en Oriente Medio, pero él lo utilizó con rasgos muy propios, es la parábola. Y la parábola es la manera de transmitir a gente sencilla y por medio de analogías y ejemplos, verdades muy profundas. Qué paciencia la de Jesús Maestro, qué paciencia. Y sobre todo, qué respeto. Si no le oyen, si no le escuchan, él no va a maldecir, ni va a castigar, no. El que tenga oídos para oír, que oiga. Eso era una frase que él repetía. Es decir, si me queréis escuchar, me escucháis. Tengo un mensaje, tengo una enseñanza, vengo de arriba y de la intimidad de Dios, os puedo mostrar el fondo de la vida, la raíz de todo, los secretos más profundos, por medio de la palabra, si me queréis escuchar. El rabí, el maestro. Pero un maestro curioso, porque a diferencia de los rabinos de su época y de las épocas siguientes hasta hoy, el rabino siempre habla interpretando, interpreta una ley, se apoya en la opinión de otro rabino, pero Jesús se apoya ¿en qué? En su experiencia íntima de Hijo de Dios. Es decir, es un maestro que habla desde su corazón al corazón. No habla solo de inteligencia a inteligencia, sino del corazón al corazón. Y por eso su enseñanza tiene unos acentos, una penetración y una profundidad que no ha tenido ni tendrá enseñanza alguna históricamente hablando. Vale, Jesús el Maestro. Y ahí entramos nosotros, las obras de misericordia. Una primera cosa, para enseñar hay que aprender. Y quizá una obligación que tenemos todos aquellos a los que se nos ha dado esa posibilidad y tenemos un tiempo, es preferir el tiempo de aprendizaje a otras diversiones y tomarlo como un tiempo de enriquecimiento, de juego, de diversión. Porque cuando algo nos interesa, eso no es trabajo. Cuando uno ve ahora la cantidad de personas, pues ya jubiladas, que van a la universidad, que hacen grados, que se esfuerzan, uno dice, eso es un gran avance. Ojalá que los que empiezan están también así. Una cosa que hay que inculcar a los más jóvenes es, si hoy cantidad de millones de jóvenes en todo el mundo andan kilómetros y kilómetros para llegar a un centro de enseñanza, que a veces no tienen ni cuadernillo, ni lapicero, ni, por supuesto, medios proyectivos, ni mucho menos. ¿Hay derecho a que un joven de una familia acomodada, con un instituto o un colegio, donde no falta el profesor de apoyo, el psicólogo, lo otro, esté descontento y pierda el tiempo? ¿No habría obligación de inculcar prácticamente a estos jóvenes la obligación de aprender? Porque mirad, una pobreza más pobre que la ignorancia, la pobreza más grande es el no querer aprender. El creer que uno nace sabiendo,
el creer que uno puede dar lecciones a todos. ¿Os acordáis de la máxima que se atribuye a Sócrates? Yo solo sé que no sé nada. Conforme más aprendes, más te das cuenta de lo mucho que ignoras. Se te plantean preguntas cada día mayores, más intensas y más profundas, y se crece en humildad. La soberbia tiene mucho que ver con la ignorancia culpable, claro, con la ignorancia que no quiere salir. Y la sabiduría tiene mucho que ver con la humildad, porque la humildad es quizá el grado supremo de sabiduría. Cuando uno descubre lo frágil que es, lo pobrecico que es, lo mucho que le queda por hacer y por aprender, los grandes errores y pecados que ha cometido a lo largo de su vida, eso es sabiduría. Pero, por desgracia, el pecado nos ciega y teniendo oportunidad de aprender y de ser sabios, nos cerramos. Ya lo sabemos todo, podemos opinar de todo, y más ahora, las redes sociales. ¿Habéis visto la cantidad de tonterías y disparates que aparecen en muchos comentarios? Y eso está llegando a muchos cerebros y está formando eslogan, verdades a medias, insultos. Enseñar al que no sabe es la obligación de crear una sociedad de humilde aprendizaje, donde toda la vida sea un proceso de aprendizaje, de enseñanza, de apertura a la reflexión. Y eso exige espacios de silencio, paz interior, amor al saber y amor al compartir ese saber con los otros. Una sociedad así ganará mucho y será posible cuando cada cristiano, y no cada cristiano, pero ahora me dirijo al cristiano, empiece a practicar de verdad, en activa y en pasiva, esta obra de misericordia. Enseñar al que no sabe, pedir sabiduría al que la tiene, saber que sabemos muy poquito.